Antes de comenzar con la lección, vamos a tener una corta oración para comenzar con el repaso de esta lección. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estar en tu casa, mi Dios, para repasar, mi Dios, esta lección. Te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento y que nos ayudes, Señor, a poder entender lo que tú nos traes a nuestras vidas y que podamos aplicarlo, mi Dios. Bendiciones que te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. El versículo para memorizar dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, ¿verdad? Y nos muestra a Jesús como el maestro de ¿qué? Ganador de almas. Y nos muestra que Jesús tenía una manera bien específica de llegar a las personas para poder entenderlas y poder alcanzarlas y así mostrarle el camino de la salvación, ¿verdad? También esto para nosotros, como Él como nuestro maestro, es nuestro principal ejemplo de cómo nosotros debemos trabajar en favor de las almas para poder nosotros también ayudarlos a encontrar el camino que los lleve a la salvación. Y nos dice que Jesús tenía un ojo clínico, ¿verdad? Especialmente Jesús veía a las personas de una manera que tal vez nosotros no la tenemos, pero que la podemos desarrollar a través del conocimiento de la palabra de Jesús y de nuestro contacto con Dios, ¿verdad? Mirar a las personas a través de los ojos de Cristo es ver a las personas más allá de lo que las personas son en el momento en que nosotros las conocemos, ¿verdad? La lección nos dice que Jesús le hizo un llamado a unas personas que después se convirtieron en sus apóstoles, algunos, otros en testigos de él, otros en predicadores en diferentes zonas, y personas, ¿verdad?, que para algunos de aquella sociedad de aquel tiempo eran personas marginadas, ¿verdad? Personas descartadas o personas que nadie hubiese podido pensar que podrían llegar a ser lo que llegaron a ser, ¿verdad? Nos habla acerca de Pedro y nos dice que Pedro era una persona como, de carácter como, de un carácter rudo, ¿verdad? Era un hombre gritón, era un hombre fuerte, ¿verdad? Pero Jesús no lo vio como eso, ¿verdad? Jesús lo vio como ¿qué? Como un poderoso predicador, ¿verdad? Así que Jesús miró a Pedro de una manera diferente, también a Santiago, ¿verdad? Y a Juan, que eran conocidos ¿cómo les conocían? Los hijos del trueno, ¿verdad? Los hermanos del trueno, ¿verdad? Y decía que esas eran personas radicales, personas difíciles, ¿verdad? Y Jesús, al tocarlos con su amor, dice que él los veía como personas entusiastas en su gracia, ¿verdad? También habla acerca de María Magdalena y también de la mujer samaritana, que en aquel tiempo, más que ahora, eran vistas de una manera muy diferente, ¿verdad? Pero el Señor vio ¿qué cosa? Sus corazones y su deseo genuino ¿de qué? De servir al Señor, ¿verdad? Así que para Dios, las personas no son lo que son para nosotros cuando las miramos. El caso más trascendental de todos para mí es el del ladrón en la cruz, ¿verdad? Dios vio al ladrón en la cruz en un momento muy terrible de su vida, ¿verdad? Pero él no lo vio como ¿qué? Como un simple ladrón, ¿verdad? Y esa persona se ganó la salvación como en el último momento de su vida, porque el Señor allí en esa cruz, sin haberle dirigido la palabra, le tocó, ¿verdad? Así que hermanos, el amor del Señor y ver a las personas con los ojos de Jesús es algo muy difícil, pero muy importante que lo desarrollemos, Hugo. Amén. Amén. Nos habla también acerca de un relato, ¿verdad? En la palabra del Señor que nos habla acerca del ciego de Betsaida, ¿verdad? Y dice que Dios movió al ciego de Betsaida a ir a donde Jesús. Ese no fue el caso. Dice que el caso fue que sus amigos que fueron movidos a llevar al ciego de Betsaida a donde Jesús. Puede ser que el ciego había perdido toda fe. Había tal vez ido a médicos y no lo habían podido ayudar. Él entendía tal vez que su caso era un caso como imposible, ¿verdad? Perdido. Pero sin embargo, sus amigos, que eran creyentes, se movieron a ¿qué cosa? Se movieron a la acción, ¿verdad? Porque habían visto en Jesús
el que le podía devolver la salud, el que le podía devolver la vista. Ellos tuvieron fe en el Señor, ¿verdad? Y dice que estos amigos de él, ¿qué hicieron con él? Se lo llevaron a donde Jesús, ¿y qué? Hicieron dos cosas bien importantes. Lo trajeron, ¿verdad? Como muchas veces ustedes, hermanos, cuando conocen a una persona y esta persona ven ustedes algo diferente y hace mucha amistad con cada uno de ustedes, al punto en donde un día le dice, oye, yo quiero ir a esa iglesia que tú vas. Ese amigo que usted que le está pidiendo eso a usted no conoce al Señor a lo mejor, pero lo conoce usted. Y él ve en usted su fe, ¿verdad? Y ve algo diferente, cómo el Señor le ha transformado a esta persona, pero esta persona es diferente. Yo quiero conocer de eso, ¿verdad? Y dice que llevaron al ciego a donde Jesús. ¿Y Jesús qué cosa? Hizo un milagro, ¿verdad? Con él, porque ellos le trajeron y segundo le rogaron. Le rogaron que ¿qué? Que lo tocase. Nada más. No le pidieron una cosa que para nosotros fuera grande, ¿verdad? Pero el toque de Jesús era el toque de salud. Y eso sí es grande, hermanos. ¿Verdad? El toque de salvación, el toque del corazón, el toque transformador. Y dice que Jesús, ¿qué hizo? Lo sacó fuera y dice que escupió en sus ojos, ¿verdad? Y se lo frotó y le preguntó una cosa, ¿verdad? Le dice, ¿ves? ¿Qué ves? Le pregunta. Y él dice, veo como los hombres, pero que se mueven o caminan como árboles, ¿verdad? Entonces Jesús vino, ¿qué hizo? Que de nuevo frotó nuevamente sus ojos y volvió y le preguntó, ¿y ahora cómo ves? ¿Verdad? ¿Y cómo veía por segunda vez? Perfectamente, ¿verdad? Amén. Todo bien definido, todo claro. Así también nuestros ojos con las personas nos hacen ver a los demás de una forma a veces distorsionada, ¿verdad? Una forma difícil, diferente, pero a través del toque de Jesús, nosotros empezamos a ver a las personas de una forma diferente, clara, con propósito, ¿verdad? Así que el ruego de estas personas es muy importante, porque ellos no fueron a demandar nada, ellos no fueron a exigirle nada al Señor, ellos fueron a rogarle al Señor, ¿verdad? A veces suplicaron a Jesús. Hugo. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Claro que sí. Ese es hermoso el pensamiento que Cuco nos trae, ¿verdad? Porque si nuestra misión es y nuestro deseo es buscar las almas para que se salven, más es el corazón de Dios de que las personas se salven, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que Jesús dio su vida por quienes, por los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Pues todo el mundo, ¿verdad? Así que no hay nadie que esté exento o Dios lo haya puesto aparte de la posibilidad de su salvación, ¿verdad? Porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y todos se puedan salvar, ¿verdad? Hay una parte muy importante cuando nosotros conocemos las maravillas del amor de Cristo, nos toca muy de cerca y había tocado así por encima algo y es acerca de la aceptación. Y la aceptación tiene que ver con que todas las personas no piensan como tú. Todas las personas no vienen de donde tú vienes. Todas las personas no viven de la misma clase social. Ni todas las personas tampoco son de tu misma fe. ¿Verdad? Nos trae aquí el relato de la mujer samaritana, ¿verdad? Y nos dice que Jesús podía haber tomado otra ruta para ir a donde iba, ¿verdad? Pero sin embargo, él decidió irse por dónde? Por Samaria, ¿verdad? Y dice que los samaritanos y los judíos entre sí no se llevaban, ¿verdad? Porque había una relación histórica entre ellos en donde los samaritanos habían sido traídos de tierras de Mesopotamia y habían sido introducidos en aquel territorio
y habían hecho de la verdadera adoración una mezcla de ¿qué? De adoración y idolatría a Jehová, ¿verdad? Y eso los judíos no lo aceptaban, ¿verdad? Y no los veían como parte de ellos. Y habían levantado hasta un propio templo. ¿Sí? Entonces dice que cuando Jesús entra a la región de Samaria, llega a un pozo y se encuentra con una dama, ¿verdad? Con una mujer. Y aquí en este relato hay dos cosas bien importantes. Dos palabras bien importantes. Mujer y samaritana. ¿Por qué digo mujer primero? Porque todavía hoy hay discrimen contra la mujer, ¿verdad? Hoy todavía vemos asociaciones o grupos de damas luchando por la igualdad de las damas, ¿verdad? Esto es una lucha que lleva muchísimos años, pero en aquel tiempo, el que la mujer por su condición de mujer, era que era marginada, ¿verdad? Y si una mujer no tenía descendencia, pues era una mujer que, bueno, abandonada, ¿verdad? Sin nadie que pudiera socorrerla, y eso era para una cosa bien terrible, ¿verdad? Y en segundo lugar, samaritana. Oye, tras de mujeres samaritanas, está bien difícil su situación. Eso lo llevó como conocemos hoy en día, a un apartheid, ¿verdad? Una separación. Claro que sí, claro que sí. O mejor, claro, claro. Amén, amén. Entonces nos habla de lo que dice Cuco, ¿verdad? Que los judíos evitaban ese lugar, esa tierra, ¿verdad? A pesar de que era parte integral de Israel, o sea, y parte de su historia con nacional. Pero le evitaban por no encontrarse con ellos, o no compartir con ellos, o no hablar con ellos, o que pensaban que tal vez se podían contaminar con la manera en que ellos adoraban, ¿verdad? En lugar de tal vez con amor corregir los errores en su adoración, hubiese sido más fácil, ¿verdad? Traerlos a los pies del Señor, o sea, a los pies de Dios, si ellos hubiesen tomado esas medidas, pero no era el caso. Pero en el caso de Jesús era diferente, ¿verdad? Nos dice que Jesús llegó allí, se encontró con esta dama y le pide ¿qué cosa? Le pide agua, ¿verdad? Le pide agua, porque ella estaba haciendo ¿qué? Ella estaba buscando agua en una hora bien difícil de buscar agua ahí, porque dice que era la hora sexta, ¿no? Y dice que allí a esa hora, debía ser como un poco tarde después del mediodía, debía ser bien caliente, ¿verdad? Por eso nadie iba a esa hora a buscar agua. Pero la mujer tenía sus razones para ir a buscar agua en ese momento, que Jesús las conocía también. Y le dice, dame de beber. Y ella, asombrada al verlo, le dice, ¿cómo tú siendo judío te acercas a mí, que soy mujer samaritana, y me pides agua? Tú sabes que entre ustedes y nosotros no nos llevamos. ¿Sabes? Y Jesús entró en un debate, entró acaso en un debate con ella acerca de los prejuicios judíos en contra de los samaritanos. No. Jesús lo que le dijo a ella, mira, ¿cómo? Si supieras quién es el que te pide de beber, ¿verdad? Tú le pedirías a él qué cosa? Agua. Y es un agua que saltaría para vida eterna. Y si tú bebes de esta agua que yo te puedo dar a ti, ¿tú qué pasa? Nunca más tendrías sed, ¿verdad? Un relato bien interesante, porque ella iba a buscar agua por la necesidad que tenía. Y el Señor le dice a ella, nunca más tendrías sed. Ella se asombra y le dice, pues dame de esa agua. Dame de esa agua y así no tengo que venir más a este pozo a buscarla. ¿Verdad? Es interesante ver cómo es este diálogo entre Jesús y la mujer samaritana, al punto en donde él le dice a ella, vete y busca a tu marido, ¿verdad? Una pregunta que Jesús conocía la contestación, ¿verdad? Porque ella le dice, no tengo marido, ¿verdad? Jesús entonces le dice, cierta, con verdad has hablado, ¿verdad?
Porque tú has tenido 5 maridos y el que ahora está contigo, ¿qué cosa? Tampoco es tu marido. Así que ella se asombró porque Dios, ¿qué cosa? Dios conoce nuestra vida, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce lo más escondido que usted pueda tener en su intimidad, ¿verdad? Dios conoce nuestros corazones y Dios quiere que salvarte sobre todo, ¿verdad? Salvarte sobre todo. Ajá. Gloria a Dios. Mira qué cosa. Jesús judío, mujer samaritana, y más que mujer samaritana, una mujer que a los ojos de tanto de judíos como de los propios samaritanos era una mujer que rechazada por su condición, por su vida, por lo que fuera. Porque sabemos que ella fue a una hora que nadie iba a buscar agua. Porque era difícil ir a buscar agua a esa hora con el calor y el sol bien terrible que había, ¿verdad? Sin embargo, el Señor la rechazó. No. El Señor, ¿qué hizo? El Señor hizo lo que cualquier persona que verdaderamente dice que ha conocido al Señor debe hacer. ¿Verdad? ¿A juzgarla? No. Nosotros no debemos juzgar a nadie. Nosotros debemos, ¿qué? Ayudar en la restauración de esa persona, porque a eso es que nos llama el Señor, porque nosotros somos tan pecadores como ella. Cuco. Importante lo que Cuco ha dicho, y más aún, ¿a dónde termina la conversación de la mujer samaritana y de Jesús? Porque Jesús se le revela a la mujer samaritana, porque por sus propias palabras, ella llega a la conclusión, ¿verdad? De que le pregunta, le dice, bueno, dicen que va a venir el Mesías, ¿verdad? Y Jesús le dice, ¿qué cosa? Yo soy el que habla contigo, ¿verdad? Hermano, el Señor se le reveló a esta mujer, a una mujer rechazada. Y esa mujer, como dijo Cuco, se transformó ¿en quién? En la primera predicadora de Jesús, ¿en dónde? En Samaria, ¿verdad? Increíblemente para nosotros, lo que es lo peor de la sociedad en nuestros ojos, para Jesús es que es oro en sus manos, ¿verdad? Es oro en sus manos. Pero nosotros como cristianos debemos de tener en nuestro afán de traer a las almas a los pies de Cristo un comienzo. Un comienzo. Y ese comienzo nos habla la lección a nosotros de que debe ser exactamente en el lugar en donde tú estás. ¿Verdad? Nos dice la palabra de Dios que Dios nos da a nosotros unas habilidades, unos dones, ¿verdad? Y nos manda a testificar. Y la primera manera de nosotros testificar es a través de ¿qué? De nuestra propia ¿qué? Familia, nuestras parientes más cercanos, nuestras amistades. Empieza en el lugar donde tú estás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la medida en que tú le hables a esas personas acerca del amor de Cristo y ellos vean en ti lo que el Señor ha hecho en tu vida, ¿qué cosa? Ellos van a ¿qué? A querer conocer a ese Señor, ¿verdad? Y a querer venir a sus pies. Nos habla acerca de unas personas que fueron utilizadas grandemente por el Señor para llevar a cabo su misión, ¿verdad? Y nos dice que Jesús escogió a una persona que se llama Andrés, ¿verdad? Y nos dice que Andrés empezó con su familia. ¿A quién fue la primera persona que Andrés le habló acerca de Cristo? A Pedro, ¿verdad? Dice, oye, mira, nosotros hemos encontrado ¿a quién? Al Cristo, al Mesías. Ven para que lo conozcan, ¿verdad? Él no fue a donde personas extrañas primero, porque posiblemente lo hubiesen tildado de loco, ¿verdad? Él fue a donde su familia. Y nos habla acerca de que en el gran milagro que Jesús hizo por los 5,000, ¿verdad? Dice 5,000 hombres, o sea que nos habla acerca de mujeres ni niños. En el Sermón del Monte dice que Andrés hizo amistad ¿con quién? Con un joven que había allí, ¿verdad? Y ese joven, habiendo escuchado la predicación de Jesús, quiere cooperar, porque Jesús le dice a ellos, oye,
yo no puedo dejar que estas personas se vayan hambrientas, ¿verdad? Mándalos a recostar en el campo. Y le pregunta a Felipe y le dice, bueno, mira, es que para alimentar a esas personas haría falta tanto dinero. Y con todo eso yo creo que nos quedaríamos cortos, ¿verdad? Y este muchacho que hizo amistad con Andrés, Andrés lo trajo donde Jesús y le dice, mira, este muchacho tiene ¿qué cosa? 3 panes de cebada, 5 panes de cebada y 2 peces, ¿verdad? Para alimentar a más de 5,000 personas, porque sabe Dios cuántas miles de personas en total era, porque solamente habla acerca de los varones, ¿verdad? De los hombres. El muchacho se mueve a través de la amistad que hizo con Andrés a querer cooperar. Y el Señor le hizo un milagro grande ese día, ¿verdad? Y dice que Jesús que oró y mandó a repartir los 5 panes y los 2 peces. Y comió todo el mundo y se sació. Y después recogieron ¿cuántas canastas? Dice la palabra de Dios. 12 canastas de pedazos de pan y de pescado que habían quedado después de haberlos alimentado. Así que, hermanos, Andrés tenía una gran misión. Y nos habla acerca de los griegos que vinieron a ver a Jesús, ¿verdad? Y dice que ellos vieron a Andrés y empezaron a hablar con Andrés y dice, queremos conocer a Jesús. Los griegos tal vez tenían una teología diferente, ¿verdad? Tal vez tenían ciertos errores en su doctrina. Pero Andrés, ¿qué hizo? No se puso a discutir de doctrina con ellos. Andrés le presentó lo mismo que deberíamos presentarle nosotros hoy a las personas. ¿Y qué es eso que nosotros deberíamos presentarle a las personas? Presentarle a Cristo. Ese es nuestro llamado principal. Presentarles a Cristo y su amor. Andrés cogió a esos griegos y se los llevó a ¿dónde? Donde Jesús. ¿Verdad? ¿Y Jesús qué hizo? Habló con ellos y Jesús, ellos conocieron a Jesús y eso fue una cosa muy hermosa, ¿verdad? Esa relación que se entabló con estos griegos. Así que Jesús era un experto en lidiar con personas difíciles. ¿Cuántas en nuestra vida hemos encontrado personas difíciles? ¿Quién ha encontrado una persona difícil en su vida? ¿O quién no ha encontrado una persona difícil en su vida? Hermano, yo creo que no ha habido ninguno de nosotros que no se haya encontrado con una persona difícil, ¿verdad? Pero Jesús tenía una manera de llegar a las personas más difíciles, ¿verdad? Dice que Jesús entablaba una conversación con ellos y hacía una cosa que nosotros debemos poner en práctica. ¿Y es qué cosa? Escuchar. Jesús los escuchaba, hablaba con ellos y los escuchaba. A veces nosotros, en nuestro afán de querer que las personas vengan a los pies de Cristo, en lugar de atraerlos, los alejamos. Porque esa persona nos dice cualquier cosa de que ella pueda estar creyendo y nosotros entramos en un debate teológico con la persona y las personas muchas veces se irritan y en lugar de llegar a los pies de Jesús, ¿qué hacen? Se van, ¿verdad? Escuchar es una cosa muy importante. La otra parte es que Jesús a través de lo que escuchaba les preguntaba, ¿verdad? Jesús demostraba aceptación y le hacía preguntas acerca de lo que ellos le estaban hablando, ¿verdad? Y luego que los conocía y que entablaba esta relación con ellos, le presentaba ¿qué cosa? El plan de salvación, ¿verdad? Le hablaba gradualmente de la salvación. Así que nuestro llamado es a presentar a Jesús, ¿verdad? Con amor, con paciencia, aprendiendo a escuchar y conociendo a las personas que nos rodean y con las personas en las que nosotros estamos interactuando. Aquí también nos habla acerca del ladrón en la cruz, ¿verdad? Y esto es un evento hermosísimo que nos trae en la palabra de Dios y nos dice que habían 2 personas que estaban crucificadas junto a Jesús, ¿verdad? Y eran acusadas de crímenes de los cuales ellos sabían que eran culpables, ¿verdad? Uno les recriminaba a Jesús y le decía
si tú eres el Cristo, si tú eres el verdadero, si tú eres el Salvador, si tú eres quien tú dices ser, el Mesías, pues entonces, sálvate. Y de una vez, pues, nos bajas a nosotros también de la cruz y nos salvas también, ¿verdad? Esa era la misión de Jesús. No, el ladrón en la cruz, no, ese ladrón no conocía a Cristo, ni sabía cuál era el propósito de Jesús de estar allí. Pero el otro, que tal vez tampoco entendía el propósito de Jesús, pero sí sabía que Jesús tenía algo para él. Y este le dice, oye, nosotros estamos aquí porque verdaderamente somos unos ladrones, unos bandidos. Pero él no ha hecho nada. Le dice, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, ¿verdad? Cuando vengas en tu reino, ¿verdad? ¿Y Jesús qué hizo? Lo rechazó. Esta persona conocía algo de la palabra de Dios, de la verdad, de la doctrina, de las 20 y pico de doctrinas. No, hermano. No necesitaba eso para salvarse. Solo necesitaba aceptar ¿a quién? A Jesús, ¿verdad? Y en ese último instante, el Señor le concedió, ¿qué cosa? La salvación. Se la ganó. Porque entregó lo único que podía entregar. Cuco. Amén. Miren, hermano, la palabra nos habla acerca de el ojo providencial, ¿verdad? O el ojo que nosotros tenemos que tener para poder lograr el crecimiento de la iglesia, ¿verdad? Tenemos que aprender a mirar a las personas como Jesús las miraba. Nosotros, como dijo Irra ahorita y dijo Cuco también, y es bien importante que lo recalquemos, es que nosotros por nuestra vista tendemos en lugar de aceptar la situación de la persona, tendemos a juzgar a la persona. Nosotros muchas veces pensamos que las personas están como están porque se ganaron estar como están, ¿entiendes? Y están en esa situación porque han sido malos, han sido unos pillos, han sido lo que sea, ¿verdad? Pero nosotros realmente eso no lo sabemos porque nosotros no conocemos la vida de esas personas. Y en adición a eso no nos toca a nosotros juzgar a nadie. Eso no nos toca a nosotros. A nosotros lo que nos toca es demostrarle a esas personas que hay un Señor que los ama, ¿verdad? Y que los puede restaurar. Que no hay persona que haya caído tan profundo que la mano del Señor no lo puede alcanzar. Y nosotros dejar de criticar a los demás. Dejar de estar mirando tanto las cosas que podemos ver por fuera. Y empecemos a tratar de mirar con los ojos de Jesús a los corazones de las personas. Porque si una persona viene a buscar de Cristo, viene a los pies del Señor como está. Como está. Así que, hermanos, tenemos que terminar la lección aquí. Ya se nos acabó el tiempo. Pero la exhortación, hermanos, es a poder desarrollar esa visión de Cristo, ¿verdad? En nuestra vida hacia las personas y poder aplicarlo, hermanos, para que nosotros podamos traer almas a los pies de Jesús y que haya más personas que puedan alcanzar el camino de la salvación. Que Dios les bendiga. Hermanos, agradecemos a Dios y a nuestro hermano Javier por el repaso de esa lección tan hermosa, mirando a través de los ojos de Jesús. Qué bendición, ¿verdad? Ha sido esta lección que tenemos para este trimestre de mucha bendición para todos. Así que esperamos que hayan disfrutado, al igual que nosotros acá disfrutamos. Así que queremos agradecer a Dios por ello. Queremos recordarle, hermanos, ¿verdad? Que nos estamos congregando acá en la iglesia, siguiendo los protocolos establecidos para cada uno. Y aunque deseamos, ¿verdad?, darnos el abrazo caluroso que solíamos darnos en este momento y por las razones que ya todos sabemos, a la salida no estaremos teniendo el saludo, ¿verdad?, correspondiente como solíamos tenernos. Sin embargo, las expresiones de afecto siempre se hacen de distintas formas. Así que en esta mañana nos gozamos en el Señor porque Dios nos da el inmenso privilegio de poder congregarnos y alabar su nombre. Así que en este momento vamos a invitarles a tener el cántico Eterna Roca es mi Jesús. Lo vamos a hacer a capela porque tenemos un problema técnico en el sistema, ¿verdad? Que se fue de momento, ven los monitores que se fueron, pero son cosas que ocurren en vivo. Mientras ellos trabajan allá, eso no impide que podamos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que vamos a cantar Eterna Roca es mi Jesús
Es un himno muy conocido, 401. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh, roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Hermanos, la lectura bíblica en esta mañana les invito a que busquemos en el libro Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. La lectura bíblica en esta mañana la encontramos registrada en el primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 7. La palabra de Dios lee de la siguiente manera: para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Les invito, hermanos, a estar en pie y tener una palabra de oración a nuestro Dios. Nuestro bendito Dios y Padre, en esta hora, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque a ti te ha placido traernos ante tu presencia. Gracias, Señor, por el repaso de la lección que nos has permitido disfrutar en esta mañana, donde nos invitas, oh Dios eterno, que podamos mirar y ver a cada hija, a cada hijo tuyo, Señor, a través de los ojos tiernos tuyos, oh Dios eterno, sin prejuicios, reconociendo que tú viniste, oh Dios eterno, a dar tu vida en la cruz del Calvario y derramar tu sangre por cada criatura en la ancha faz de la tierra. Oh Dios eterno, permite que podamos ser movidos por tu Santo Espíritu en amor para con los demás. En esta mañana, Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, porque aún en nuestros tiempos podemos escudriñarla y podemos, oh Dios eterno, recibir los tesoros y los manjares espirituales que tú tienes para nosotros a través de ella. Rogamos tu bendición para tu siervo, para nuestro hermano Daniel, Señor, que al exponer tu mensaje en esta mañana sea, oh Dios eterno, introducido y dirigido por el Espíritu Santo. Permite, Señor, que su palabra en esta mañana sea, oh Dios eterno, un manjar del cielo para saciar cada uno de nuestros corazones sedientos. Alcanza, Señor, no solamente los que estamos aquí, sino los que están a través de las distintas plataformas sociales, Señor, sus vidas. Que puedan ser bendecidos, Señor, a través de este canal y que sea uno de bendición. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos, en este momento, sin más, queremos dejar el resto del tiempo a nuestro hermano Daniel Rivera. Va a ser para mí estar con mis hermanitos de las piedras.
Hacía tiempo que no nos veíamos, ¿verdad? Está un poquito ocupado allá en Buenavista Carrión, donde estoy actualmente sirviendo al Señor. Pero en el día de hoy el Señor me invitó a estar aquí con ustedes y con gusto estoy con ustedes, ¿verdad? Al venir me sorprendí de Israel. Pasé por el parque y vi un solo carro y dice, pues esto es que han suspendido el servicio por completo. Pero dije, vamos a ver. Hasta que llega el país de otro carro, digo, ok, entiendo lo que está pasando. Y lo que está pasando en toda la iglesia adventista a nivel de Puerto Rico, a nivel mundial. De hecho, tengo unas palabras para ustedes antes de comenzar con el tema. En la iglesia donde yo voy, un 80% de los feligreses son personas de más de 65 años de edad. Tendrían justificada razón para decir, yo no voy para la iglesia hasta que esto no pase, porque según la estadística, las personas de esta edad somos los más vulnerables, y, ¿me entienden? Pero esos viejitos están allí. Y yo no estoy muy joven, tengo 70 años, así que yo estoy sobrecualificado para quedarme en casa también. Sí, esconderme debajo de la cama y tirarme la frisa por encima, algo así. Pero yo pienso de esta manera. Si Dios me protege a mí cuando yo voy al supermercado donde miles de personas pasan por allí diariamente, yo no sé cuántos de esos miles tengan el virus y que lo hayan regado allí dentro del supermercado, pero yo voy al supermercado protegiéndome con lo que el Señor ha identificado que es una protección, que esta caretita que tenemos aquí, ¿verdad? El hand sanitizer, el distanciamiento. Y si yo voy con fe de que Dios me va a proteger porque yo estoy siguiendo por lo menos las reglas más o menos básicas que se han dado y que se han identificado. Y si Dios me protege en la farmacia cuando entro, donde entran cientos de personas diariamente por esa misma farmacia, ¿cuánto más Dios no me va a proteger en la casa de Él? Dios necesita restaurar fe y confianza de nosotros en Él. Empecemos por lo que ya Él nos da, que Él nos está protegiendo cuando tenemos que salir al supermercado, a la farmacia, al puesto de gasolina y donde sea. ¿No podrá Él, que nos protege allá, protegernos en su propia casa? Yo creo que sí. Y por eso no me escudo de que si tengo 70 años, que si soy de los más vulnerables, Dios está con su pueblo y está con nosotros. La historia de una ciudad donde yo viví, Chicago, no sé cuántos saben dónde queda Chicago, queda en el estado de Illinois, más o menos en el centro de Estados Unidos. Esa ciudad fue arrasada totalmente por fuego. No había casa a donde usted pudiera decir, me meto aquí para evitar. Todas las casas cogieron fuego, una detrás de la otra, ¿verdad? Y el fuego tiraba llamas que caían en las otras casas que no se habían quemado. El fuego caía en el pastizal y encendía los pastizales y los árboles también cogían fuego. ¿Sabe dónde la gente encontró refugio y se salvaron? En los lagos y en los ríos que quedaban cerca. Se tuvieron que ir a los lagos. ¿Por qué? Porque los dardos que sobresalían y caían en el agua. ¿Y qué pasaba con ellos? Se apagaban. El agua apagaba los dardos que llevaba y por lo tanto no se podía expandir, y ese fue el refugio de los residentes de Chicago. El lago que quedaba allí, los que estaban cerca del lago y los ríos que estaban cerca, allí se metieron ellos con su familia. El hecho de que sobrevivieran permitió que pudiera ser reconstruida la ciudad de Chicago. Y Dios quiere que ante los dardos de fuego que el enemigo está mandando a nivel mundial, porque esto no es una cosa de Puerto Rico, esto es a nivel mundial. Los dardos de fuego, de pruebas que el enemigo está mandando a nivel mundial, Dios necesita que cada hombre y cada mujer busque refugio en las aguas de Cristo Jesús. El libro de Primera de Pedro y el versículo 7
Y nos dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Dice que nuestra fe puede ser en momentos probadas y probadas con fuego. El fuego, la verdad, es que es la prueba suprema que puede sufrir cualquier metal o cualquier pieza, ¿me entiendes? Pero dice que nuestra fe para Dios es preciosa como el oro. Si tú tienes fe en Dios, aunque estés pasando por tribulación y prueba, esa fe es preciosa para Dios. Y aunque somos perecederos, porque el fuego que puede hacer con mi cuerpo, pues definitivamente que lo puede consumir, carbonizar, eliminar. Aunque somos perecederos, Dios está con nosotros. Y Dios desea que cuando Jesucristo venga pueda encontrar en los que estamos pasando por esta pandemia a nivel mundial gente de fe y confianza en Dios. Dios no se ha achicado, no se ha vuelto más pequeño. Él es más grande que la pandemia. Y más grande que todos los problemas que la pandemia va a traer. Porque esto trae problemas económicos, sociales. Una serie de problemas trae esto, ¿verdad? El año 2020 ha sido un año fuerte. Primeramente, yéndonos a nivel de Puerto Rico, los terremotos, los temblores del área oeste, ¿verdad? Seguidos después por la pandemia. A continuación tenemos una sequía de varios meses que ha amenazado que nos quedemos sin resto de agua. Miraba con cierta sorpresa a los noticieros locales. Viene una onda tropical. Crucemos los dedos para ver si nos cae un poco de agua. ¿Qué es eso de cruzar los dedos? ¿No es mejor en oración decir, Señor, tú que eres el autor del agua, trae esas nubes acá? Pero no quieren ni siquiera mencionar el nombre de Dios. Crucemos los dedos. Yo diría, bueno, cruzando los dedos te va a quedar esperando. Yo voy a orar. Eso es más efectivo que cruzar los dedos. De hecho, hay un salmo que dice que Dios es el que transporta las nubes de un extremo de la tierra a donde hacen falta. Oramos porque tenemos fe en Dios. Y la fe en Dios siempre es compensada. La fe en Dios siempre es compensada. Al contemplar los retos que nos ha dejado como ciudadanos del mundo, porque esto no ha afectado a Puerto Rico, sino a quién, al mundo entero, y nosotros los que estamos en Puerto Rico somos ciudadanos ¿de dónde? Del mundo. Al ver los retos que esto ha traído y los retos que enfrenta la iglesia, porque la iglesia fue diseñada en la mente del Señor para que fuera un instrumento de Él para ayudar precisamente al mundo. Tenemos retos. El poder evangelizar es un reto hoy en día, ¿sí o no? ¿Sí? Es un reto. Pero la iglesia ha enfrentado retos en el pasado y ha encontrado con la ayuda de Dios la salida de esos retos. No podemos sentarnos y cruzarnos de brazos y decir, bueno, hasta la segunda venida de Cristo vamos a estar aquí de los brazos cruzados. Eso es ser derrotado, estar con los brazos cruzados. Hacer lo que ustedes que están aquí presentes están haciendo, de venir aquí, tener fe de que si Dios los cuida en el supermercado y los cuida allá, ¿cómo no los va a cuidar aquí? Eso es vencer un reto con fe. Y Dios necesita hombres y mujeres que digan, Señor, ayúdanos a enfrentar todos los retos que hayan, ayúdanos a enfrentarlos, Señor. El Señor es bueno ayudando a los hombres a enfrentar retos cuando se lo pedimos. Buscando en la Escritura y en oración, Señor, ¿qué está pasando y dónde debo de yo colocarme con respecto a estos eventos? O sea, ¿dónde tú me necesitas? ¿Dónde nos necesitas como iglesia en este momento?
porque nosotros no estamos para unirnos al mundo que no sabe qué es lo que está pasando ni cuánto va a pasar. Tenemos que estar en aquel que sabe, dirige los pasos del hombre y buscar que él dirija nuestros pasos ante los retos que tenemos como ciudadanos de este mundo y como miembros de la iglesia del Señor, ¿verdad? El Señor me llevó a las cartas de Pedro que están al final de la Biblia y yo me pregunté, ¿por qué me llevas ahí? Según me puse a leer, encontré razones. Si ustedes recuerdan bien, lo más que hemos oído hablar de Pedro son los evangelios, donde aparece como pescador siguiendo a Cristo. Luego en Hechos de los Apóstoles encontramos a Pedro en el concilio de Jerusalén, cuando Pablo tiene que ir allí para enderezar unas cosas que estaban mal y necesitaba que Dios y el Espíritu Santo aclarara cuál era la verdad. Allí estaba Pedro, en ese concilio. Pedro estuvo en Jope para la muerte de Tabita. Pedro, ven acá, Tabita se ha muerto y aquí la ciudad completa amaba a esa mujer. Pedro no fue, él pensaba que lo que iba allí era cuando alguien muere, pues tener las buenas palabras para los sobrevivientes. Pero Dios tenía unos planes más grandes que un discurso de despedida de Tabita. Dios iba a resucitar a Tabita y encender la fe cristiana en Jope. Encontramos a Pedro también con Pablo en alguna ciudad gentil, donde Pablo lo tiene que criticar, porque Pedro, mientras estuvieron él y Pablo allí, pues chévere con los gentiles, pero llegaron los judíos y Pablo, como que yo no me voy a identificar mucho con los gentiles. Y Pedro hizo así, y Pablo lo tuvo que señalar. Hasta ahí llegamos, se pierde de vista a Pablo en Hechos de los Apóstoles, Pedro se pierde de vista en Hechos de los Apóstoles. Y ahora de momento surge con cartas al final del Nuevo Testamento. Y nos preguntamos por qué Dios tiene que resucitar a Pedro, que prácticamente toda su vida la ha pasado en Jerusalén y en Palestina. ¿Por qué lo resucita? Y la gran pregunta es, ¿dónde se encuentra Pedro cuando escribió estas cartas? ¿Dónde se encuentra Pedro cuando escribió estas cartas? Yo quiero que vayamos precisamente a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, y los versículos del 10 al 14, donde estaba Pedro cuando el Señor le dio este mensaje para la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 5, dirige los versículos 10 al 14. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Y me detengo aquí. Pablo escribió esta carta, se la dio a Silvano. Cuando nos vamos al capítulo 1, que ahorita vamos a entrar, que era el versículo principal, ¿verdad? Dice que va dirigida a los expatriados de Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia y Bitinia. Esta carta iba dirigida a unas iglesias que habían sufrido persecución y que habían tenido que huir y buscar refugio en otros sitios para evitar la persecución que amenazaba sus vidas. Pero Pablo está en Roma. Y él dice que Roma es que la nueva Babilonia. La nueva Babilonia. Pablo está en Roma. De Palestina, de Jerusalén, de momento Dios dice, vente. No, te necesito con urgencia acá. Te necesito en la cabeza del imperio romano porque todas mis iglesias están siendo ¿qué? Afectadas. Todas mis iglesias están siendo afectadas y te necesito acá. Ahora,
Cuando nos vamos al capítulo 1 y el primer versículo del capítulo 1, donde dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Pablo es muy cuidadoso. La iglesia necesita ser fortalecida bajo una crisis que le amenaza, una crisis más grande le amenaza. Y Pablo dice, este mensaje es de Jesucristo para su iglesia. Simplemente soy un apóstol, un mensajero de ese mensaje. Pero la fortaleza que los va a ayudar a ustedes a atravesar esta crisis que viene directamente de los labios de nuestro Señor Jesucristo para ustedes. Y en esta mañana Cristo le habla a ustedes y a todos los que están escuchando esta transmisión y al mundo entero. En medio de esta crisis, Cristo está por su pueblo, y su pueblo es cada hombre y mujer que ha nacido en este mundo. Porque Él es nuestro creador y nuestro redentor. Así que Pablo es muy claro, le dice a la iglesia, el mensaje es de Jesús. Yo simplemente soy un apóstol mensajero que lo estoy transmitiendo, pero el mensaje de fortaleza viene de parte de Él. Recuerden que lo que me lleva a este libro es una oración pidiéndole a Dios: Dios, tú que ves todas las cosas y sabes el principio, el fin de todo, revélame a mí y a tu pueblo dónde estamos y dónde tú quieres que estemos, ¿verdad? ¿Por qué Pedro envía esta carta? O sea, el Señor Jesucristo a través de Pedro manda esta carta a la iglesia. El emperador de ese momento era Nerón. Y Nerón la tomó en serio de exterminar a la iglesia cristiana. No de compartir con ella, exterminarla. La historia dice que él hasta provocó un fuego que quemó a parte de Roma y después le echó la culpa a ¿quiénes? No, los cristianos, los que prendieron esto aquí en fuego. Mira, le destruyeron las casas, muchos de ustedes perdieron familiares y amigos, ¿me entiendes? Y de una iglesia que había llegado hasta el centro del imperio de aquel tiempo y que tenía cierta acogida, ahora encontramos una iglesia bajo una persecución acérrima. De una iglesia que se podía reunir en las casas libremente para adorar, a una iglesia que te tuvo que meter en las catacumbas para allí adorar al Señor. De una iglesia que era reconocida por todo el imperio y hasta cierto sentido dejada quietecita, a una iglesia que comenzó a ser tirada en los coliseos romanos a los leones para que los devoraran, o encendidos como antorchas para encender a Roma y a iluminarla con los cuerpos de esos cristianos. Hay unas palabras que quiero repetir que me fueron traídas a mi mente hace un poco de tiempo atrás. Posiblemente muchos de esos cristianos, jóvenes, niños, ancianos, acumulados en esas cárceles para ser tirados al coliseo el día siguiente para que los leones los destrozaran. Yo me imagino que tendrían miedo, temor. Los padres mirando a sus niños y sabiendo lo que iba a hacer con sus hijos y ellos sin poder hacer nada por ellos. Pero unas palabras de ánimo siempre el Señor tiene para su pueblo. Y posiblemente algunas de las palabras que le llegaron para poder enfrentar el día siguiente la muerte, para ellos, sus hijitos y su esposa, pudieron haber sido: lo que mañana va a pasar es un evento de un momento. Pero lo que el Señor tiene guardado para nosotros es un evento para la vida eterna. No tengan miedo. No claudiquen a su fe en Cristo. Y yo creo que el Señor nos quiere decir esas palabras a nosotros porque tiempos difíciles
entiendo que vienen para la humanidad y para la iglesia. Quiero que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Cuál es el objetivo de este ataque natural contra toda la humanidad y que afecta a la iglesia del Señor? ¿Cuál es el objetivo? Primera de Pedro 1, 8 al 9 dice, Primera de Pedro 1, 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba a fuego, sea hallada alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. El objetivo del enemigo es la fe tuya y mía. La fe de todo hombre que habita este mundo y que cree en Dios. El objetivo es destruir esa fe y esa confianza. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 a 9 nos dice que esos hombres a los cuales fue escrita la carta, a los cristianos que habitaban en la capital del universo, que era Roma, a los de los 5 territorios que Pablo empieza empieza a mencionarlo en Primera de Pedro 1, ¿verdad? Capadocia, Ponto y unos cuantos más. A todos esos miembros y a todos que están esparcidos por el Imperio Romano, ellos tenían algo común contigo y conmigo que vivimos en este momento. ¿Y qué era lo común que ellos tenían con nosotros? A quien amáis sin haberle visto, en que creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. La mayor parte de los cristianos romanos nunca habían visto a Jesucristo. Nunca lo habían escuchado. ¿Cuántos de ustedes han visto a Cristo y lo han escuchado? Yo vivo 2000 años después de ese evento. Si yo creo y si tú crees, por el testimonio de los que lo vieron y lo escucharon, al igual que los romanos. Tú y yo no lo vimos ni lo escuchamos, pero sus palabras nos infunden aliento, fe y ánimo. Él está con su pueblo. Él nos va a llevar y nos va a conducir a través de este valle de sombra de muerte. Él nos va a conducir a través de él. No podemos perder nuestra fe en aquel a quien nos amó primero y por lo cual nosotros le amamos y confiamos en él. Para todo evento catastrófico hay que hacer preparativos, ¿sí o no? Si en María hubiéramos dicho, no viene nada, hace tiempo que dicen que viene un huracán y no viene nada, esa persona era un muerto seguro. Gracias a Dios que la gente cogió en serio a María y se prepararon. Y apenas creo que un hombre murió por el ataque directo de la tormenta, que estaba agarrando precisamente una puerta. El viento se la quería llevar y la puerta se llevó la puerta y se lo llevó el con todo y puerta. Creo que fue el único que murió directamente por causa del huracán. Ante todo evento catastrófico hay unos preparativos serios que tenemos que tomar. Y Jesús le está diciendo a través de Pedro a la iglesia, viene un evento catastrófico a nivel mundial que va a afectar el mundo entero, el imperio completo. Y ustedes se tienen que preparar. Si quieren sobrevivir, si quieren que su fe en mí sobreviva, tienen que prepararse. Primera de Pedro 1, del 13 al 17. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. No es tiempo de decir, yo no tengo tiempo de leer la lección de escuela sabática. Tengo tantas y tantas cosas que hacer. No tengo tiempo para ir a la Biblia y decirle al Señor, Señor,
llévame a un pasaje que tú me puedas hablar en esta mañana. No tengo tiempo. Señor, mira, te puedo dedicar por la mañana 5 minutos antes de salir del trabajo. Eso lo voy a repartir entre leer quién sabe algo, si me da tiempo, y tener una oración de medio minuto. Eso es lo que te voy a dedicar en esta mañana. Porque tengo tantas cosas que hacer. Aquí me dice a mí que el primer preparativo es, mira, ve ciñendo los lomos de qué, tu entendimiento. Invoca al Señor que te lleve a una palabra que te dé aliento y dirección espiritual a tu vida. Porque tu vida corre peligro. Pero sigue a lo de abrir espacio para la palabra de Dios. Sigue diciendo aquí el versículo, en el mismo versículo, sed sobrios. ¿Alguien me puede decir que cuando una persona está sobria o no está sobria? ¿Cuál es la distinción entre estar sobrio y no estar sobrio? ¿Alguien me explica qué es eso? Un borracho está sobrio. No, está desconectado del mundo. No dejemos que los ajetreos de esta vida ocupen el espacio que Cristo necesita para fortalecer nuestra fe. A un inventario, y no me lo cuente a mí, cuéntatelo al Señor esta noche. De las horas del día, ¿cuánto tiempo tú le dedicas al estudio bajo oración de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo tú le dedicas al Señor en oración? ¿Pasa de 15 minutos lo que tú en total le dedicas al Señor en el día? ¿Pasa de media hora lo que tú le dedicas en total en el día? Aquí me está diciendo, viene una crisis fuerte. Tu entendimiento, busca de la palabra de Dios. Pídele al Señor que te lleve a la palabra para confirmar la fe que tú vas a necesitar para lo que viene. No te dejes envolver en las cosas de esta vida, porque eso está el borracho realmente y ajeno al plan de Dios y a lo que Dios quiere hacer por ti. Continúa diciendo, ser sobrio y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. No dependa en las obras buenas que tú, quién sabe, crea que estés haciendo como el baluarte para defenderte de lo que viene. Confía en la misericordia del Señor y apela a esa misericordia para que Él esté contigo. Sepa que tú dependes de Él y Él quiere que tú dependas de Él mucho en este momento de angustia que está por venir a la tierra, ¿verdad? Primera de Pedro 1, 18 al 20. Hay algo que no debe de pasar por alto ni darle poca importancia. Primera de Pedro 1, 18 al 20 nos dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor a vosotros. No despreciemos la sangre inocente que Cristo ofreció por nosotros. Señor, pero yo tengo buenas obras que yo hago, yo sé esto, yo tengo aquel conocimiento. Cada día tú eres salvo por gracia, pero tienes que apelar por esa gracia. Una de las cosas que el sacerdote hacía cuando el pecador se presentaba a él era ofrecer sangre ajena por el pecador. Oras al Señor Jesucristo, le dice: Señor, yo quiero que me asperges, no con la sangre de un cabro, de un toro, sino con la tuya, la que tú derramaste por mí, que me asperges esta mañana, que con ella mantenga una convicción en mi mente que yo no le pertenezco al mundo, que yo te pertenezco a ti, solo a ti, porque tú, siendo mi creador, diste tu vida por tu criatura. Vean ante tu sumo sacerdote diariamente antes de salir a la calle y pídele que te asperge con la sangre, que es lo único que te mantiene enfocado de que tú le perteneces, que Él paga un alto precio por ti.
Primera de Pedro 1:21. Mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La resurrección de Cristo no es un evento que debe de ser en tu vida histórico, porque eso ocurrió hace 2000 años atrás. Debe de ser un evento que te ayude a comprender de que Cristo no está en una tumba, sino que está vivo, esperando que tú y yo cada mañana vayamos a donde Él. Si tú adoras a un Cristo muerto, así son tus oraciones. Señor, gracias por el buen día que me has dado. Para cumplir con esto, vamos a seguir por ahí para abajo. Eso es hablarle a un Cristo que tú crees que está muerto y que ni siquiera te está escuchando lo que tú le estás diciendo. Pide de todo corazón al Señor. Para la iglesia cristiana, la resurrección de Cristo era muy importante. Vivirla cada día. Pablo decía en 1 Corintios creo que capítulo 15 decía, porque si Cristo está muerto, vana es nuestra fe, vana es todo lo que estamos haciendo, estamos perdiendo el tiempo. Pero Cristo no está muerto, resucitó y está a la diestra del Padre. Pero tienes que creer esto con convicción cuando hables con Él en tus oraciones. No puedes tener oraciones como con un palo y a este palo le dije algunas cosas, pero la verdad es que ese palo no puede hacer nada por mí. Tiene que haber convicción de que tu Cristo está vivo y que te está escuchando. ¿Con qué empeño hemos de alimentarnos de su palabra? Uno de los retos que tienen muchas veces los maestros de escuela sabática es que nadie quiere participar o pocos participan y uno no sabe, ¿habrán estudiado la lección o estoy aquí solo en el parque de pelota jugando yo? ¿Me entiendes? Pero ¿con qué empeño deberías tú buscar la palabra de Dios cada mañana? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 2 al 5. Miren lo que dice aquí el apóstol. Una ilustración bien impactante. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dice que debemos cada mañana y durante el día buscar como niños la leche espiritual que el Señor tiene para nosotros. Para aquellos padres de nosotros que están aquí, que hemos criado niñitos ahora, cuánto gritaba ese muchachito y esa muchachita de noche recién nacido, porque se levantaba con hambre y no estaba satisfecho con consejos, sino hasta que no le dieran leche, no te iba a dejar tranquilo. Y dice el Señor, no me dejes tranquilo. No me dejes tranquilo. Invócame con todo tu corazón. No me dejes tranquilo. Permíteme alimentarte con mi palabra. Una vez la multitud aquella que siguió a Cristo y que Él multiplicó los panes y los peces en la oración, se mudó de sitio y ellos volvieron y lo siguieron de nuevo. Y cuando los vio, le hizo una reprensión, pero era edificante. Habéis venido por los panes y los peces. Y le dijo, ¿saben? En el desierto Moisés le dio a ellos maná. Pero aquel maná, aquella comida, que era un símbolo espiritual, los que comieron de ella finalmente murieron. El arroz y la habichuela que tú comes todos los días, o el cereal que te comes por la mañana, al día siguiente necesitas más, porque ese no te da vida eterna. Pero yo quiero que ustedes coman de mis carnes y beban de mi sangre, porque en mí hay vida eterna. ¿Estamos realmente buscando la palabra de Dios como un niño? Jesús te está diciendo, en otras palabras, inquiétame, incomódame, porque yo soy el que te doy vida eterna.
¿Cómo podríamos serle fiel al Señor en medio de la crisis si no buscamos al Señor que nos guíe a través de la crisis? No hay forma. El mundo y la iglesia tienen grandes retos. Y es el Señor Jesús que nos dice: ven a mí. Tú estás bajo un ataque de dardos, de pruebas, de fuego. ¿Estás bajo un ataque de qué? De dardos, de pruebas, de fuego. Ven a mí, que en mí hay amor y dirección y abundancia para ti, pero incomódame. Tranquilo, me estás demostrando que no te interesa lo que yo puedo hacer por ti. Tranquilo, me estás diciendo, yo ni siquiera creo que tú estás vivo. Para mí tú estás muerto todavía. El Señor necesita resucitarnos nosotros. Invoquemos el nombre del Señor de todo corazón. La iglesia del mundo está bajo una gran crisis. Y esta crisis posiblemente sigue escalonándose en otra forma. Pero el Señor tiene una misión contigo y conmigo. Y quiere cumplir su misión para que nosotros seamos testigos a otros de lo que Cristo puede hacer por sus hijos. Que el Señor les bendiga. Amén, hermanos, damos gloria y honra a nuestro Dios primeramente. Y luego nuestro profundo agradecimiento a nuestro hermano Daniel por este mensaje glorioso del cielo que nos llama a un despertar en Cristo Jesús. No iban a hacer, pero vamos a entonar este himno: digno es el Cordero. Tenemos una oración y entonces salimos en orden de este. Dame audio en el rojo. Amén, gloria a Dios. Al estar ante ti, adorando frente al mal de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto Miguel, a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Gloria a Dios. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por él. Al estar ante ti, adorando frente al mal de cristal, entre la multitud, en
en la sombra allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote rey y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Gloria a Dios. Digno es el Cordero de Dios, el que fue dado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, digna por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Bendito sea Dios. Gloria y honra sea nuestro Dios hoy para siempre. Digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Estamos, Padre, de la oportunidad que nos has dado, mi Dios, de estar en tu casa, mi Señor. Gracias por la bendición que hemos recibido a través de tu palabra, mi Dios. Gracias porque siempre nos hablas y nos guías con cada lección que nos das. Y te pedimos, mi Dios, que ahora que nosotros vamos a salir del templo, mi Dios, que vayas con nosotros, que nos cuides, que seas con las personas allá que nos están viendo en sus hogares, mi Dios, que seas con los enfermos, mi Dios, que pongas tus manos sobre ellos. Y mi Dios, que sigas prosperando tu iglesia, mi Dios, y cuidándola en la ancha de la tierra. Bendiciones que te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.